Recordaros que este encuentro, esta webinar, la de ayer con Fernando Valladares y la de hoy, se enmarcan dentro de las actividades que se están llevando a cabo dentro del Día Mundial del Agua. Sabéis que este año por primera vez se han promulgado unas instrucciones la semana pasada para animar a los centros educativos a celebrar el Día del Agua. Es una oportunidad, la mismo ONU lo dice cuando declara este día, Día Mundial del Agua, cada 22 de marzo, es una oportunidad única para que todos nos unamos, para pensar, para reflexionar, para tomar actuaciones y para hacer que los avances y la mejora que se pueda producir se haga de una manera más rápida, ¿no? En este caso, las instrucciones buscan justamente eso, buscan que por parte de todos haya una mayor sensibilización, haya una apuesta clara por visibilizar, por destacar la importancia que nuestra sociedad tiene el agua y sobre todo por crear conciencia que luego se traduzca en acciones que mejoren la eficiencia de su uso en nuestra sociedad. No hace falta darle muchas vueltas a la importancia del agua porque todos los que estáis aquí estáis claramente concienciados y tenéis claro lo que estamos viviendo, ¿no? Está claro que el cambio climático, unido a las otras muchas circunstancias que lo han ido acelerando, hace que los periodos de sequía sean cada vez mayores, que tengamos cada vez mayor dificultad y que el agua, que siempre lo ha sido, tiene un valor esencial en nuestra vida, cada vez lo sea más, ¿eh? Se está convirtiendo en un auténtico tesoro, sobre todo por la escasez en muchas zonas del planeta. Según datos de la ONU, más de 2.000 millones de personas carecen a día de hoy de servicios básicos de agua y de saneamiento, que es casi tan importante muchas veces por lo que supone de contaminación del agua y todo lo que supone la regeneración en un futuro. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional lleva desde hace años trabajando de manera consciente en algunos de sus programas y de algunas de sus actuaciones a las que muchos de vosotros estáis ligados, como es el programa Aldea. Se desarrollan una serie de actuaciones muy claras que además han dado muy buenos resultados en el sentido de crear una ciudadanía mucho más crítica y más comprometida. El caso de Ecoscuela es paradigmático porque sabéis que de los 4 núcleos temáticos que se trabajan, uno de ellos es el agua. Y no solamente es que se trabaje el agua, porque lo importante de cómo se hace en Ecoscuela es que no consiste en que haya información, sino hay la posibilidad de investigar, de realizar una ecoauditoría, conocer la realidad de su entorno, cómo se consume el agua, cuáles son los hábitos que ellos tienen, estudiar absolutamente todos los aspectos que en su centro educativo, en su espacio, tiene que ver con el uso del agua, que es siempre el más eficiente, porque cuando uno nos acercamos a la realidad de uno, es cuando te permite ver cómo puedes cambiar esos hábitos que tú tienes para modificarlos. Y la ecoescuela lo importante que tiene es que no se queda solamente en esa ecoauditoría o en esa investigación participativa, sino que va mucho más allá, porque lo que busca sobre todo es acción. Busca ser capaz de crear un plan de acción que cambie cosas, que modifique cosas en su entorno, que se pueda realizar un seguimiento. Por eso digo que es un referente a tener en cuenta. Muchos de los materiales o algunos de los materiales que vais a encontrar en el anexo que acompaña a las instrucciones tiene que ver con esos bloques temáticos o ese bloque temático centrado en el agua y que permite que cualquiera en su centro lo puede desarrollar y para ello pues, contáis con materiales y con recursos que os animamos a hacer uso de ellos. Luego también en el programa Aldea B, en la modalidad B de Aldea, lógicamente el agua es también un referente importante, se acompaña de una perspectiva global a la hora de encajarlo y además permite conocer mucho de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En nuestro entorno. Inundaciones, sequías, recursos hídricos, instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se pretende con estas instrucciones? Pues en definitiva, y con esta celebración del Día Mundial del Agua, dar un salto más allá, hacerlo extensivo a todos los centros educativos. Por suerte, sabéis que Aldea tiene un nivel de penetración muy alto, son más de 1.500 centros del sistema educativo los que de manera voluntaria están llevando programas de educación ambiental en sus centros. Estas instrucciones, esta conmemoración del Día del Agua, de forma oficial, lo que va a permitir es que ese salto se dé no solamente en las ecoescuelas, donde ya hay conciencia y se trabaja
bien, sino absolutamente en todos los centros educativos como uno de los valores esenciales en nuestra vida, ¿no? Y sin la que no podemos vivir. Básicamente es la idea que quería trasladarlo. Recordar que este día, el Día Mundial del Agua, que se celebró ayer, la idea nuestra era traspasarlo también, que no nos quedáramos solamente en un día del agua, sino si puede ser una semana del agua o todo el año hablando y teniendo constancia y conocimiento de lo que ocurre. Es lo que tienen muchas veces los malos de los días de, ¿no? Que nos centramos todo en efemérides, en un espacio concreto, pero luego no podemos bajar la guardia al resto del año o de forma genérica en nuestro andar educativo, ¿no? En estas instrucciones se detalla no solamente el tema de los materiales y los recursos o la campaña que se ha puesto en marcha y que además está resultando bastante exitosa, la campaña en redes sociales, ¿no? Podéis asomar, en este caso desde Aldea, desde el portal de Aldea, y podéis ver desde las cuentas en redes sociales, cualquiera de ellas, la cantidad de centros educativos que están desarrollando actuaciones centradas en el agua. En el día de ayer, de manera especial, fueron muchos los centros que compartieron sus actuaciones, ¿eh? También existe la posibilidad, en este caso, pues, de abrir las puertas a autoridades, a profesionales, a gente que tiene cosas importantes que decir. Siempre decimos que en este terreno el rigor, la ciencia, el tener un conocimiento lo más real posible de lo que ocurre, nos lleva a tomar las mejores decisiones seguramente. Por eso esta webinar tiene esa importancia. Ayer, como digo, con Fernando Valladares y hoy con Sergio Martos, tenemos la oportunidad de acercarnos a un conocimiento científico. Son, en este caso, Sergio Marto, como ayer lo era Fernando, son dos personas ligadas al CSIC, son referentes en el agua. Y además creo que en el día de hoy, el caso de Sergio, y no me adelanta nada porque ahora lo van a presentar y van a contar con más detalle todo su perfil y demás, pero sí es verdad que es una oportunidad fantástica para acercarnos a una realidad medioambiental muy potente como es Sierra Nevada, como es acercarnos al entorno más andaluz y conocer una realidad hídrica sumamente interesante. Así que os animo a seguirlo, os doy las gracias y bueno, doy por hecho de que en todos los centros en los que vosotros estáis, seguro que se está trabajando el agua y tenéis claramente conciencia de todo lo que estamos hablando aquí. Que tengáis una buena tarde. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por tu introducción a la temática y por encuadrar perfectamente las acciones y planes y programas que se están desarrollando desde nuestra consejería. Bien, a continuación voy a dar paso a la ponencia titulada Sierra Nevada, la montaña donde se siembra el agua, una solución ecohidrológica para la gestión del agua, a cargo de don Sergio Martos Rosillo. Os informo que, aunque los micrófonos están silenciados, pero a través del chat podéis participar, podéis dejar preguntas que al final de la intervención de Sergio le trasladaremos vuestras inquietudes, ¿vale? Pues bien, hoy, como digo, tenemos con nosotros a Sergio Martos, es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y posgraduado en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, labor que compaginó entre 2005 y 2012 con la de profesor asociado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Pertenece al grupo de expertos sobre soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en la agricultura de la Unión Europea. Es el coordinador general de la red de investigación, siembra y cosecha del agua del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. También es miembro del Comité de Expertos en Aguas Subterráneas en la Junta de Andalucía, vocal de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y vocal de la sección de hidrología de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica, y actualmente es el ponente de la Comisión Técnica del Agua en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada y miembro invitado permanente del Patronato de la Laguna de Fuente de Piedra. Así que, como veis, tiene una larguísima trayectoria en la temática y creo que va a ser un lujo poder compartir esta tarde la ponencia con Sergio. Voy ahora mismo a darte los permisos, Sergio. Ya tienes los permisos de presentación.
Em, Buenas, ¿ya me oí? Perfectamente. Muchas gracias, Inmaculada. Voy a ver si comparto pantalla. No sé si la veis ya en pantalla completa. Sí, se ve perfectamente. Bien, gracias. Bien, pues buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias a los organizadores de este webinario por invitarme a participar en el mismo. Y también, como no, darle las gracias a todos ustedes que están ahí atendiendo detrás de la pantalla a esta hora, seguro que después de un día duro de trabajo. Para mí es un honor el poder compartir los resultados del trabajo de investigación que hacemos entre un equipo, no lo he hecho yo solo, eh, para toda la comunidad educativa de Andalucía, a la que tanto os debemos, ¿no? Porque somos muchos, como es mi caso, los que en nuestra vocación pues, se vio en su momento reforzada por algún profesor, nuestra vocación por la geología en mi caso y por la investigación. Ayer Fernando Valladares nos estuvo hablando al final de su conferencia de, de temas de mitigación y adaptación al cambio climático y nombró el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Yo hoy les voy a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, de un ejemplo de este tipo de soluciones que se lleva aplicando más de 1000 años en Sierra Nevada y que nosotros ya llevamos una serie de años investigando y nuestros resultados de investigación pues, están siendo analizados por toda la comunidad científica que se dedica actualmente al tema de las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Bien, a mí me gusta comenzar las presentaciones con esta panorámica externa de nuestro planeta en el que hay una gran cantidad de agua o tenemos la imagen de que hay una gran cantidad de agua y que es un recurso ilimitado, ¿no? Pero a veces hacer cálculos nos muestra la dura realidad. Y eso fue lo que hicieron nuestros compañeros del Servicio Geológico de Estados Unidos. Hicieron el ejercicio de calcular el tamaño que tendría una esfera con toda el agua salada que hay en la superficie del planeta y lo plasmaron ahí en ese dibujo. Entonces imagínense que la Tierra tiene el tamaño de una pelota de fútbol, esa esfera con el agua salada, que es la que está en mitad de Estados Unidos, tendría el tamaño de una pelota de ping-pong. La otra esfera que tenemos a la derecha, que sería en esa equivalencia del tamaño de una canica, pues es el agua dulce que hay sobre los continentes, pero buena parte de esa agua está congelada en glaciares y casquetes polares. Y hay una pequeña pelotita abajo que sería del tamaño de una amiguita de pan, que sería el agua disponible que tenemos sobre la superficie de la Tierra, el agua dulce. O sea, el planeta es azul, pero la cantidad de agua dulce que tenemos disponible, la que utilizamos los seres humanos, pues es bastante más, ocupa menos espacio del que parece. Hay investigadores que se han dedicado a calcular esos volúmenes de agua dulce que hay sobre la zona continental y en este trabajo de Gleason y colaboradores, pues calcularon que había 12.000 kilómetros cúbicos de agua en la atmósfera, 16.000 en el suelo y 100.000 kilómetros cúbicos de agua es la que hay en los cauces superficiales, en los embalses y en los lagos. Esa cifra es mucho menor que la que vemos abajo a la derecha, donde se habla de 22 millones de kilómetros cúbicos de agua subterránea. Es decir, según los cálculos que se han hecho, en el subsuelo tenemos 220 veces más agua que en el agua que corre por los lagos, por los embalses y por la superficie. Y eso es importante, que nos demos cuenta, porque nuestros planificadores y nuestros gestores del agua no están muy por la labor. Los embalses, parece que la única forma de gestionar el agua que tenemos, especialmente en España, es a través de regular el agua en los embalses. Y estamos viendo que el sistema no funciona. Estamos viendo que cuando vienen años con lluvias muy importantes, con lluvias por encima de la media, los embalses no son capaces de retener toda esa agua. Y cuando llegan periodos de sequía, como el que tenemos ahora, los embalses quedan vacíos. Y estos periodos de sequía cada vez son más frecuentes. Los embalses que hay en España se hicieron muy bien, se hicieron en el sitio correcto,
algunos ya están superando su periodo de vida útil y muchos se están soterrando también con los sedimentos que llegan con los arrastres de los ríos. Y hay que buscar otra alternativa a la gestión del agua que sea exclusivamente en el uso de lo que ahora se llama infraestructura gris, ¿no? En el uso de los embalses. Con esa idea, pues surge el concepto o lo que se intenta buscar son nuevas soluciones, nuevos enfoques que dejen de luchar contra la naturaleza y que empiecen a trabajar con ella. Y con esa idea es con la que surge el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y del manejo ecohidrológico del agua. La ecohidrología es una ciencia interdisciplinar que estudia o que integra aspectos relacionados con la hidrología y con la ecología y que se encarga de estudiar esa relación tan compleja que hay a nivel de cuenca hidrográfica entre la biota y la hidrología. De forma que si nosotros modificamos la cantidad de, por ejemplo, de pinos que hay en un bosque o la superficie de bosque dentro de una cuenca, eso afecta al agua, a la cantidad de recursos y a la calidad. Entonces, jugando con eso, con esa doble regulación, lo que se llama la regulación dual, pues se pueden aplicar soluciones que se llaman soluciones ecohidrológicas para mejorar la disponibilidad, la cantidad, la calidad del agua o el grado de desarrollo de la biota. En eso se basa la ecohidrología. Y las soluciones ecohidrológicas, cuando nosotros aplicamos una solución ecohidrológica a una cuenca o a un acuífero, tenemos que intentar que se cumplan una serie de requisitos que son los que tienen en la diapositiva. Tenemos que intentar que se mejore o bien la disponibilidad o la cantidad de agua, que con esa solución se generen servicios ecosistémicos para la sociedad, pero también que se incremente la biodiversidad y que aumente la resiliencia de ese sistema, ¿no? al clima y a otros impactos. Además, luego también si se pueden incorporar aspectos culturales de educación y de política, eso sería una solución ecohidrológica magnífica, ¿no? Entonces, se tienen que cumplir con esa serie de criterios para que cuando nosotros aplicamos una actuación en un río para mejorar su estado, pues se considere que es una solución ecohidrológica. El concepto de solución basada en la naturaleza es un concepto muy parecido. El de ecohidrología lo desarrolló el Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO y el de soluciones basadas en la naturaleza lo ha desarrollado IUCN. Y en este caso, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, estamos hablando de acciones o que son procesos naturales o que imitan a la naturaleza, con los que se intenta aumentar la disponibilidad de agua, reducir todos los desastres que están asociados al manejo del agua y también aumentar el bienestar humano, aumentar la resiliencia de los sistemas y también aumentar la biodiversidad. Para que una solución se pueda denominar solución basada en la naturaleza, se tienen que cumplir una serie de criterios que lo establece IUCN y son 8 criterios y una serie de 28 indicadores. Los más importantes, además de generar beneficios para la sociedad y para el medio ambiente, son el del mantenimiento o el del incremento de la biodiversidad, ¿no? Y el que se tenga en cuenta también a la población local. Entonces, esos aspectos tienen que estar incluidos en este tipo de acciones para que puedan ser denominadas como tales. Bueno, pues los que nos dedicamos a la investigación del agua subterránea, como vimos que se están movilizando muchos fondos para la aplicación de soluciones basadas en naturaleza que permitan, como decimos, cambiar ese sistema que usa en exclusiva la infraestructura gris, pues pensamos que la recarga de acuíferos, que es una forma de incrementar el agua que entra en los acuíferos subterráneos de forma artificial, lo que se llama la recarga gestionada de acuíferos, pues vimos que había una posibilidad de incrementar este tipo de actuaciones que hasta el momento en España pues, no habían tenido mucho éxito. Lo que ocurre es que cuando analizamos los distintos métodos que hay de introducir agua de forma artificial en un acuífero, vemos que hay unos métodos que requieren mucho desarrollo tecnológico y entonces eso repercute tanto en el coste como también en el consumo energético. Hay sistemas de inyección de agua en acuíferos, con pozos, como veremos, con otras metodologías que requieren un consumo energético elevado.
Pero analizando los distintos sistemas de recarga de acuíferos que vimos que había otros con mucho menos desarrollo tecnológico y que estos sí que generaban una mayor biodiversidad y daban unos mayores servicios ecosistémicos. Y eran los sistemas que eran más sencillos. Esos sistemas, como les digo, son muy diferentes al que tienen en pantalla. Este es un sistema clásico de inyección de agua subterránea, de agua superficial en los acuíferos, que por ejemplo se hace en Madrid. En Madrid, en el canal de Isabel II, cuando hay años con importante lluvia, el agua que se regula en los embalses se deriva hacia unos pozos de inyección y se recarga en el acuífero para luego, cuando hay años secos como el actual, poder explotar esos recursos que previamente han sido almacenados en el subsuelo. Y este sería uno de esos pozos de recarga de inyección en el acuífero de Madrid, de la empresa de suministro de agua del canal de Isabel II. Pero hay otros métodos que no son tan sofisticados desde el punto de vista tecnológico, como ese que tienen en pantalla, que luego hablaremos de ellos, que es una cocha de infiltración peruana, que sí cumplen con esos criterios para ser una solución basada en la naturaleza y que en Perú se denominan sistemas de siembra y cosecha del agua. Bueno, ¿qué es esto de la siembra y cosecha del agua? Que como digo es un concepto que se desarrolló en el Perú y que está muy extendido en los Andes, pero también está extendido en la India, en China, en el norte de África, en general en todas las zonas semiáridas del planeta donde hay una estación seca prolongada, se hace de forma ancestral estos sistemas de siembra y cosecha del agua. Bien, pues son los procesos basados en el conocimiento ecológico local, mediante los que el ser humano infiltra agua en el subsuelo, es decir, siembra el agua, para luego poder recuperarla en otro sitio y con un tiempo de retraso, mediante lo que ellos denominan cosechar agua, ¿no? Bien, ¿cómo se siembra el agua en los Andes? En los Andes, donde hay más panoplia de sistemas de siembra y cosecha del agua, esta es una figura de un informe del Ministerio de Agricultura del Perú, donde este tipo de actuaciones se están desarrollando con bastante inversión pública. Y una de las formas con las que se infiltra agua es con las cochas, que son unas balsas que no son para regar ni que tienen ninguna acequia que surjan de ahí, son balsas que se utilizan exclusivamente para retener el agua y que se infiltre lentamente para alimentar manantiales que están situados agua abajo. Vemos que ahí en el fondo de esa hondonada se hace un pequeño muro de tierra y piedra y champa, que es materia orgánica, lo hacen la población local para que el agua se retenga ahí en la época de lluvia y luego se vaya infiltrando lentamente para alimentar esos manantiales. Dentro de esos muros se dan alguna curiosidad que quiero comentarles. Dentro de esos muros a veces aparecen cochas de Spondylus, que son unos bivalvos que tienen un interés y que son indicadores también de los procesos climáticos, como se ha publicado recientemente en algunos artículos. Estas conchas de estos bivalvos, los periodos secos, solo suelen vivir como requieren una temperatura del agua del mar importante, viven en la zona del Ecuador. Y cuando van a llegar el periodo de la niña, cuando llegan periodos de lluvia intensa, las corrientes de Humboldt lo que hacen es que los desplazan hacia el sur y empiezan a aparecer en las costas de Callao, en el Perú. Entonces, cuando aparecen las conchas, se sabe que viene la lluvia, son indicadores de la lluvia. Y dentro de la cosmovisión andina, pues siempre se han utilizado como ofrenda para las deidades que están relacionadas con el agua. Por eso en muchos muros y en muchas obras que se hacen para regular o para retener el agua, aparecen este tipo de conchas como ofrenda que, como digo, están muy relacionadas pues, con el conocimiento de la población local. En la cosmovisión andina, cuando se van a hacer lo que se llaman las faenas, que son los trabajos colaborativos para arreglar ese tipo de infraestructura, en las conchas de Spondylus se ponen hojas de coca como ofrenda a esas deidades relacionadas con el agua.
Bueno, nosotros tenemos una red de investigación, porque yo tengo el honor de coordinar, que ya lleva funcionando 4 años y que está financiada con el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Estamos 8 países, ya estamos casi entre 90 investigadoras e investigadores que trabajamos en este tema. O sea que es un tema que está tomando mucho auge. Y aquí vemos una de esas imágenes. Bueno, esta diapositiva la ponía para que vieran que en el logo de nuestra red de siembra y cosecha del agua hemos puesto en la parte de arriba un espóndilo en relación a lo que le he contado con anterioridad. Pero siguiendo con el tema de las cochas, aquí ven la cuenca de recepción de una de estas cochas, no sé si ven mi puntero, esa sería la divisoria de la cuenca hidrológica, llega a esta cocha donde se almacena el agua y vemos que agua abajo de la cocha hay una zona de pasto verde que está indicándonos que ahí hay una serie de surgencias de agua subterránea que se mantienen durante todo el año y por eso hay ese tipo de vegetación. Entonces, este sistema, como digo, es un sistema prehispánico que se utiliza mucho en la zona de Perú y Ecuador para recargar acuíferos. Los tapes tenemos en Almería, tenemos en Murcia, en muchos sitios son estos pequeños muretes que ya se hacían de forma ancestral para retener el agua y que ésta se infiltre en los acuíferos y luego se puede capturar agua abajo mediante pozos o mediante tubos de drenaje, pues son muy frecuentes en los cauces que tienen caudal intermitente, ¿no? Y son muy frecuentes en el norte de África y también en el África subsahariana donde se hacen para recargar los acuíferos. Luego tenemos los bofedales, que son grandes humedales de altura. Este que tenemos aquí está sobre unos 4.500, 4.600 metros, en los que la población local lo que hace es expandir el agua mediante unas acequias que allí llaman camellones, para que la superficie verde sea mayor. De esa forma pueden criar un mayor número de camélidos, de llamas, de alpacas y haciendo ese manejo del agua que lo que hace es incrementar la superficie con agua y así incrementar la superficie de pasto. De forma indirecta, con este tipo de actuaciones lo que se consigue es regular agua y agua abajo de esos bofedales hay ríos de caudal permanente todo el año que van recibiendo el agua que lentamente va descargando ese bofedal. Tienen dimensiones impresionantes, algunos de decenas de kilómetros cuadrados de superficie. Los andenes, nuestras terrazas, que ya se encontraron los españoles cuando fueron por allí y por eso se le puso el nombre a esta cordillera, porque vieron esa andenería, o estas de aquí, de Pisac, que son más sofisticadas, son los andenes de tipo cusqueño. Esta foto la hice, he visto antes por ahí a Pepa Moya que está asistiendo a la charla y yo creo que estaría cerca de mí cuando hice esta foto porque íbamos en un grupo haciendo el camino hacia Machu Picchu, ¿no? Bueno, pues este tipo de andenerías son artificiales y son en realidad como pequeños acuíferos. Este sería el caso de la andenería de Ollantaytambo. Son como pequeños acuíferos artificiales que se construían en estas zonas de alta pendiente. Si lo vemos en detalle, son como les digo, como pequeños maceteros. Si hiciéramos una sección, lo que encontramos es esto. Hay detrás de ese muro que contiene a todo el sedimento que hay detrás, hay una ordenación de los sedimentos creciente, de forma que en la parte de abajo tenemos los sedimentos de tamaño más grosero que se han ido colocando, ese tipo de rocas se han ido colocando manualmente, y luego en la parte de arriba ya están los materiales más finos, el suelo artificial que se traía desde las terrazas del río y se colocaba en las andenerías. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que toda el agua que no consume la planta es canalizada a esta zona más permeable donde están los bloques gordos de mayor tamaño y el agua va circulando por ahí y también por una serie de canalitos que se ponen por debajo en dirección a una fuente. Entonces, debajo de esa andenería existían fuentes de caudal permanente que funcionaban con el agua que no habían consumido las plantas en esa andenería, ¿no? Estos sistemas son sistemas muy sofisticados y donde más desarrollo o donde más desarrollados están, tienen oportunidad alguna vez de ir por la zona de Cusco,
en el yacimiento arqueológico de Tipón, ¿no? Que hay una fuente monumental que recoge el agua de esa andenería y tiene un caudal permanente todo el año como consecuencia de ese proceso anterior de siembra y cosecha del agua. Y por último, les voy a hablar de las amunas. Las amunas son una acequia que están exclusivamente en la sierra de Lima, que derivan el agua de los ríos durante la época de lluvia para infiltrarla a lo largo de su recorrido. Ahora mismo el gobierno de Perú está haciendo una gran inversión para recuperar centenares de kilómetros de estas amunas que en su mayoría estaban abandonadas para que se combinen junto con los embalses y se mejore la regulación hídrica del agua que llega a Lima, que Lima es una ciudad en la que están lloviendo del orden de 20 a 30 litros por metro cuadrado al año, una ciudad que está en una zona árida y que depende mucho del agua que se genera en la zona andina pues para su abastecimiento. Es curioso que en Perú ya se estén aplicando leyes de recuperación o leyes por servicios ambientales y las empresas de abastecimiento están contribuyendo por ley, no sé si es con un 3 o un 5% de su beneficio, para invertirlo agua arriba en actuaciones de siembra y cosecha del agua, en actuaciones de reforestación, de manejo de bosques o de instalación de depuradoras. Las empresas de suministro de agua normalmente invierten del embalse al consumidor y las empresas ahora en Perú, las empresas de suministro de agua están también obligadas a invertir en el área de alimentación de ese embalse o en el área de alimentación de ese acuífero. De eso estamos todavía hablando en Europa, allí ya se está aplicando. Bueno, las zonas de siembra y cosecha del agua que nosotros hemos investigado están todas en la zona andina, no en la zona de la cuenca que ya vierte el Amazonas, porque ahí las precipitaciones mucho más importantes, se desarrollan en materiales que no son muy permeables, porque si fueran muy permeables el agua se iría rápido una vez que se infiltra en el terreno, y se desarrollan también en zonas donde hay un periodo seco largo a lo largo del año que necesita hacer algún tipo de actuación para poder tener agua durante esos periodos secos. Esta noche a las 10 tengo que presentar, ahora hay un congreso de siembra y cosecha del agua en Cusco, en el que hay inscritas 1000 personas, y esta noche tengo que presentar un libro que hemos hecho que se titula Siembra y cosecha de agua en Iberoamérica, con esta red que les comentaba antes. Ahí está el enlace por si se lo quieren bajar, luego ya compartiré la presentación, y en donde tenemos 17 casos de estudio de nuestros socios en la red de siembra y cosecha del agua, pues que han quedado plasmados en esta publicación y que si están interesados pues pueden consultar para ahondar más en los sistemas de siembra y cosecha del agua que se hacen tanto en América Latina como en España y Portugal. Bien, ¿cómo se siembra el agua en Sierra Nevada? Pues en Sierra Nevada el agua se siembra mediante lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina aquí, acequias de careo. ¿Qué son las acequias de careo? Pues las acequias de careo las van a ver en este vídeo. Son unos canales excavados en el terreno en la que los acequieros derivan el agua durante el periodo de deshielo para hacerla circular por estas acequias durante longitudes que a veces llegan a más de 10 kilómetros de longitud, con el objetivo de que el agua se infiltre en el camino. Y en determinadas zonas como esta que están viendo ahí, que sería una sima, en las que estamos viendo la primera llegada de agua al principio de la época del deshielo. En esa zona los acequieros conocen que hay una mayor capacidad de infiltración del agua y entonces el agua se vierte ahí para que se infiltre. Estas acequias única y exclusivamente se utilizan para infiltrar agua, no se utilizan para regar. Esta sería una de estas simas en las que en este momento, que ya sería en pleno de hielo, pues se estaban infiltrando unos 500 litros por segundo, que es un poco menos del caudal que consumen una ciudad como por ejemplo Granada. Aquí con la fuerza de la gravedad estamos haciendo, y con casi ningún gasto económico ni energético, estamos infiltrando 500 litros por segundo en un acuífero. Aquí tienen algunas panorámicas de estas acequias. En este caso es una que está por encima de los 2.400 metros del nivel.
El trabajo de los acequieros, que durante la época del deshielo todos los días tienen que pasar y darse una vuelta por si hay algún atranque o hay alguna rotura. Y también pues la labor que realizan repartiendo el agua por esas simas pues de forma equitativa para que los manantiales que están ubicados agua abajo pues se recarguen de forma homogénea con el conocimiento que ellos tienen de cómo funciona el sistema. Esa sería una de esas simas y allí en el fondo tenemos el acequiero pues con su legón, con su azada, repartiendo el agua para que se distribuya bien y se empape bien para recargarse perfectamente en el acuífero. Esa sería otra panorámica de una de estas simas que les presento pues para ver si se animan. Ahora es el momento bueno para ir a ver las acequias de Careo, aunque este año no va a ser muy bueno porque hay poca nieve, pero ahora es un momento espectacular para visitar la Alpujarra en los pueblos donde se sigue haciendo esta forma de manejar el agua. Pues bien, en ese mapa de Sierra Nevada ven unas líneas amarillas, son las acequias de Careo que están cartografiadas y hay más de 750 kilómetros de acequias de Careo. Muchas de ellas siguen operativas a día de hoy. Aquí están cartografiadas las que están operativas y las que no lo están. Y esto es una montaña pequeña porque tiene 80 kilómetros de largo por 20 o 30 de ancho, si comparamos, por ejemplo, con los Andes. Pues fíjense qué cantidad de acequias de Careo. Ven también que hay muchísimas más en la ladera sur que en la ladera norte, donde también la hay. Bueno, el mecanismo de funcionamiento de las acequias y la distribución es la que tenemos representado en este dibujo. Vemos que en la acequia que tienen más alta, en la margen izquierda del río, sería una acequia de careo típica que toma el agua de la cabecera y que se la lleva por la parte alta de la ladera con el objetivo de que se infiltre, ¿vale? Ellos van jugando con la velocidad a través de la pendiente para que en unas zonas se infiltre más agua que en otras. Es interesante que el agua se infiltre en la parte final porque es la que está más lejos del río y el agua que se infiltra va a tardar más tiempo en volver al río porque, como luego veremos, finalmente acaba descargando en el río. Esta otra segunda acequia de careo que tienen más baja también contribuye a incrementar esta ladera, que es donde está la agricultura y donde está la población. Y la última, que tenemos más baja y que va por encima justo de la vega que hay alrededor del pueblo, esa sería una acequia de riego. Entonces, las acequias de careo funcionan pues desde finales de febrero o enero hasta están funcionando hasta que llega junio, hasta el día de San Juan, más o menos, según la cantidad de agua que tengamos en la sierra cada año, la cantidad de nieve, pues están funcionando ese periodo de tiempo. Cuando ya llega cuando ya se incrementa la temperatura, ya empiezan a utilizarse las acequias de riego. Entonces, en ese momento se cortan las acequias de careo y toda el agua que va por el río se utiliza para las acequias de riego que están a menor cota. Ese sería el sistema. Aquí se lo explico con un esquema hidrogeológico. Nosotros, en la época del deshielo, los esquistos y las rocas metamórficas que afloran en Sierra Nevada, que están alterados en superficie y que dan lugar a un acuífero de poco espesor, de 15, 20 metros, pero que es permeable, lo que hacen los acequieros es derivar el agua e infiltrarla, tanto a lo largo de su recorrido como en estas zonas que hemos dicho que se llaman simas. ¿Qué ocurre una vez que el agua se infiltra? Pues que el agua, cuando está en el subsuelo, va mucho más lento que cuando va por superficie. El agua que circula por un río tiene una velocidad del orden de 1 metro por segundo. Es decir, en un día que tiene 86.400 segundos, haría 86,4 kilómetros. Es decir, que el agua que caiga aquí en Sierra Nevada, que está a menos de 30 kilómetros del Mediterráneo, en el mismo día acabaría en el mar. Pero si se infiltra en un acuífero y tiene una velocidad de 1 metro día, pues, y hay 1.000 metros de distancia entre la acequia y el río y lleva esa velocidad de 1 metro, a veces puede ser menor, pues tarda 3 meses en salir, ¿no? Entonces, en lo que consiste esto es simplemente en entretener el agua, como dicen los alpujarreños, en hacer que el agua que se iba de ir del río, con tu acequia de careo, la retiene y hace que descargue por estos puntos que tenemos aquí representados, que son los manantiales que están a media ladera, y que finalmente acabe descargando en el mismo río de la que se sacó, pero con un tiempo de retraso. Y eso hace que los ríos en verano en Sierra Nevada tengan más caudal y que en los periodos secos y de sequía también esté descargándose agua que se infiltró incluso años atrás.
Ese sería el sistema y ese sería el truco de las acequias de careo. Cuando llega el estiaje, cuando llega el verano, las acequias de careo dejan de funcionar, como ya ven en esta imagen, pero el agua que se infiltró sigue circulando y los manantiales que están a media ladera siguen soltando agua. En este momento se empieza a utilizar las acequias de riego y las acequias de riego, cuando se riega con el sistema tradicional y cuando las acequias no están revestidas, como es el caso de la mayoría de acequias de riego de Sierra Nevada, también infiltran agua en ese acuífero y también hacen que la descarga del agua hacia el río pues sea más importante meses después, cuando el río debería de llevar menos agua. O sea que las zonas de regadío tradicional, las acequias de regadío tradicional también contribuyen a la recarga del acuífero y a que el río tenga un mayor caudal. O sea que son un sistema de regulación artificial, porque lo hace el ser humano, pero que utiliza o imita procesos naturales, que estamos dentro del concepto de lo que se llama una solución basada en la naturaleza. Bueno, luego cuando analizamos la distribución geográfica de la ubicación de las acequias, también nos quedamos un poco alucinados, sorprendidos de lo bien diseñadas que están, sin tener modelos de simulación ni nada, sino simplemente con la observación y el aprendizaje que se va transmitiendo de generación en generación. Aquí vemos 3 acequias en amarillo en una cuenca hidrológica, este sería el río Bérchules, y vemos como la acequia número 1, toda el agua de escorrentía que se genera en esa ladera, cuando en los días que llueve mucho, puede recuperarla y hacer que se infiltre a lo largo de su recorrido. Pero además, como tiene una toma en el río, pues toda la cuenca de recepción de la parte alta también la puede derivar y hacerla que se infiltre a lo largo de su recorrido. Cuando hay más cantidad de agua, la acequia número 2 le ayuda, porque está ubicada más agua abajo y puede también incrementar esa. Y la acequia número 3 pues ya hace que se llegue a prácticamente toda el agua que se genera en la cuenca hidrológica. Con esas 3 acequias se puede llevar a la margen derecha, que es donde está la agricultura, que es donde está el pueblo, para infiltrarla. Las zonas que quedan en blanco son zonas, en la margen izquierda, son zonas que afloran rocas esquistos sin alterar y en la que no hay ese acuífero superficial, y la otra está asociada al barranco del Cairo, se llama, que tiene agua todo el año y que no le hace falta que se tenga que recargar de forma artificial. Pues eso, esa combinación de 3 acequias y una buena distribución de la vegetación del bosque, con una densidad que no fuese muy importante, es un ejemplo de libro de lo que es una solución basada en la naturaleza para regular el agua en una cuenca de alta pendiente sin la necesidad de tener que recurrir a construir un gran embalse, ¿vale? Con ese simple procedimiento se puede regular el agua al igual que hace un embalse y de forma mucho más, digamos, sostenible. Como les digo, los sistemas de regadío tradicional, pues como ven aquí, simplemente con la vegetación que hay alrededor se ve que también contribuyen a infiltrar el agua en estas zonas más bajas donde hay también vegas y donde alrededor de la acequia siempre vemos una gran variedad de especies vegetales. Y los sistemas de regadío tradicional, los riegos a manta, que mucha gente se cree que son ineficientes, cuando se analizan desde un punto de vista holístico más grande, el agua que se recarga ahí no se pierde. Hay muchísimos más usuarios desde la parte alta de Sierra Nevada hasta la costa que van a poder utilizar ese agua más tarde y precisamente estarán más contentos de que les llegue más tarde, que es cuando el río Guadalfeo, por ejemplo, lleva menos caudal. Bueno, ¿qué se consigue con la siembra y cosecha del agua? Eso, nosotros cuando nos pusimos a investigar esto, lo que queríamos era demostrar lo que la gente de Sierra Nevada, lo que sus agricultores y sus ganaderos ya sabían. Pero teníamos que demostrarlo científicamente, pues, para poder conseguir ayuda y para poder potenciar y replicar este sistema en otros lugares, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue demostrar que los manantiales que surgen a media ladera en Sierra Nevada están asociados, o ese mayor número de manantiales que vemos que hay en Sierra Nevada está asociado a las acequias de careo. Y para eso lo primero que teníamos que hacer era demostrar que las acequias de careo infiltraban agua, y eso es muy fácil, es simplemente medir el caudal. Nosotros tenemos unos aparatos que nos permiten hacer medidas del caudal que va circulando por un río o por una acequia. Si hacemos un recorrido por la acequia y vamos midiendo cada X metros
el agua que va pasando por la acequia y vemos que, como en este gráfico, se va reduciendo el caudal, pues podemos identificar las zonas donde se infiltra el agua y cuánta agua se infiltra en cada zona. Si además colocamos un sensor de caudal en un vertedero como el que tienen aquí para controlar la lámina de agua y poner un aparatito que nos dice cada hora o como lo programemos, cada X minutos, que nos mide la altura de agua y sabemos el caudal que va circulando, sabemos pues toda el agua que ha entrado en la acequia y toda el agua que se ha infiltrado a lo largo de ese recorrido y la que se infiltra al final, ¿no? Entonces, si instalamos ese tipo de sensores como en el gráfico que tenemos abajo y hacemos la integral de esa gráfica de variación de caudal con el tiempo, pues podemos calcular el volumen que se infiltra a lo largo de un año, simplemente poniendo esos dos aparatos, uno al principio y otro al final. ¿Las acequias de riego infiltran agua? Pues también infiltran agua. Hicimos un estudio en una acequia muy interesante, que es la acequia de Busquistar, en el río Treveles, que es esta que tienen aquí en rojo. Esta sería la zona regable asociada a la acequia de riego de Busquistar. Medimos el caudal en la entrada, en la toma en el río, 191 litros por segundo. Esto fue el 23 de junio. Cuando el agua llegaba al punto de distribución, donde ya hay ramales para empezar a regar, iban 97 litros por segundo. Se habían infiltrado en el camino 94 litros por segundo. Eso no se pierde. Eso es lo que alimenta, 47 litros por segundo que hicimos los cálculos, es lo que alimenta toda la vegetación que hay en la ribera de la acequia. Hay castaños, hay incluso algún robledal, hay distintos tipos de vegetación que son alimentadas con la acequia de riego. Y eso no es una pérdida, eso es una contribución a que tengamos más biodiversidad y a que tengamos una masa vegetal en un bosque de ribera, que luego las hojas se caen en el río, esas hojas se pudren y son el alimento de los macroinvertebrados y son el alimento de los peces, ¿no? Bueno, y otros 47 litros por segundo se infiltraron en el acuífero y esos 47 litros por segundo acaban descargando en el río con retraso y bajan agua abajo. Entonces, esto es un sistema muy eficiente cuando se tienen en cuenta también ese tipo de aspectos ambientales. Pero una vez que el agua llega ya a la zona de riego, calculamos el consumo de riego y era de 67 litros por segundo. Quedaban 30 que se distribuían, 6 en el consumo de los bosquetes que hay entre parcelas y agua abajo de las parcelas, y otros 25 que se recargaban de nuevo en el acuífero y que van a salir más tarde. Ya que estos sistemas que todo el mundo tacha de ineficientes, cuando se analizan desde el punto de vista ambiental, son sistemas realmente eficientes. Y que, como veremos, ahora se está potenciando su uso para la recarga de acuíferos en zonas como, por ejemplo, en el acuífero que alimenta la ciudad de París. Bueno, había también gente que dudaba que el agua de los manantiales viniera de las acequias. Pues simplemente haciendo un mapita de dónde están ubicados los manantiales, que es este mapa de la derecha. Cada puntito de esto es un manantial que hay en la cuenca del río Bérchules, en la ladera sur de Sierra Nevada, y le hemos dado un color más oscuro para ver dónde había más densidad de manantiales. En el mapa de la izquierda tienen en negro la superficie regable, en marrón están los pinos de repoblación, distintos tipos de uso del suelo, pero lo importante es la zona de riego que está aquí, y si encima ponemos las acequias de careo de ese mapa de puntos de manantiales, pues vemos que la posición de los manantiales está claramente relacionada con las acequias de careo. En la margen derecha del río tenemos acequias de careo y tenemos muchos manantiales. En la margen izquierda, donde hay pocas acequias de careo porque ya pasan a la otra divisoria, pues hay un menor número de manantiales. O sea que parece, simplemente con este mapa, que esa mayor presencia de manantiales está relacionada con las acequias. En este trabajo que están haciendo dos chicos que están terminando su tesis, Tomás Zacalus conmigo y Blas Ramos con el profesor José María Martín Cibantos de la Universidad de Granada, pues tenemos la cuenca del río Mecina. Estas acequias de arriba son acequias de careo. Una de ellas saca el agua de la cuenca del río Berchi y la recarga en la cuenca vecina. Y en rojo, esas manchitas que tenemos en rojo son las simas donde se va vertiendo el agua para que se recargue en el acuífero. Bueno, pues el chico Blas Ramos, que está haciendo la tesis en arqueología hidráulica, ha cartografiado todos los ramales de riego que hay y vemos que sorprendentemente
por encima de las acequias de riego, que son estas dos acequias verdes que tenemos abajo, hay muchísimos ramales de riego, que no salen de ninguna acequia, sino que salen del terreno. ¿Por qué salen del terreno? Porque ahí surgen todos estos manantiales que están relacionados con el agua que infiltran las acequias de riego, digo, de careo, que hay en la margen derecha. En la margen izquierda, los manantiales son muy pocos, ¿vale? Porque esta acequia, que es la acequia de Egen, está cementada desde hace bastante años, y porque también en esta acequia no hay tantas acequias de careo, digo, en esta margen del río no hay tantas acequias de careo que hagan que existan más manantiales y que esos manantiales tengan más caudal durante el año. Toda esta zona regable, que está por encima de las acequias de riego, que son estas de aquí, donde se riega ya con una toma que sale directamente de la acequia, pues toda esta zona de riego de aquí se riega con agua que previamente ha sido infiltrada en el acuífero con la acequia de careo. O sea que parece que sí, la posición, que esos manantiales están relacionados. Pero además, nosotros hacemos ensayos de trazador con los que comprobamos la conexión entre los manantiales y las acequias. Y también hacemos otro tipo de análisis con isótopos estables del agua que nos permiten saber, simplemente con una analítica, podemos saber de qué acequia proviene el agua que está saliendo por un manantial. Eso ya lo hicimos y lo publicamos en alguna revista de prestigio y se está utilizando para este tipo de investigación en otros lugares. Las acequias también generan pastos de altura. Simplemente hay que asomarse a alguno de los barrancos. Este es el barranco del Trevela y se ven unas líneas a partir de las que por debajo hay más verdor, ¿no? Cuando nos acercamos aquí en esta fotografía se ve más en detalle. Vemos cómo por debajo de esa línea, que es por donde discurre una de estas acequias, tenemos una superficie de pasto que es aprovechada por los ganaderos pues para llevar a sus animales. Este otro tipo de humedales de altura, que en Sierra Nevada se llaman borreguiles, pues son más grandes de lo que deberían ser, precisamente porque interviene la mano del ser humano, ¿no? Aquí vemos estas acequias pequeñitas que salen del río y esas las ha hecho un pastor para incrementar la superficie de pasto y son muy parecidos a los bofedales que hemos visto antes en los Andes, pero muchísimo más pequeños, ¿no? Y eso no conoce la gente que muchos de estos borreguiles pues son más grandes o algunos son artificiales y lo han generado los pastores y por eso tienen ese nombre de borreguil. Pues con imágenes de satélite y tratando índices como los índices de vegetación, como el NDVI, pues comparando simplemente el índice de verdor agua abajo y agua arriba de la acequia, de riego o de careo, pues se ve que efectivamente agua abajo siempre hay un mayor índice de verdor. O sea que esos pastos están relacionados perfectamente con la acequia. Se aumenta también el caudal de estiaje de los ríos. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Pues en las cuencas hidrológicas donde tenemos estaciones de aforo, donde la demarcación hidrográfica del sur tiene estas estaciones de aforo para controlar el caudal, pues nosotros podemos hacer lo que son los hidrogramas, ¿no? Los gráficos de cómo varía el caudal a lo largo del tiempo en ese río. Y lo que estamos viendo es que los ríos que no tienen acequias de careo o que las tienen ya abandonadas de Sierra Nevada tienen un hidrograma, el caudal a lo largo del año varía según esta gráfica. En octubre el caudal es poco importante, se producen las primeras precipitaciones, se hacen en forma de nieve y cuando llega la época del deshielo, marzo, abril, mayo, el caudal de los ríos tiene un pico que se llama un pico nival. Cuando desaparece la nieve, ese caudal va reduciendo y luego pues, se queda más o menos estabilizado. Bien, los ríos que tienen acequias de careo no tienen este hidrograma con un pico nival, tienen un hidrograma prácticamente plano, con mayor caudal en verano, con mayor caudal en el otoño. ¿Por qué? Porque el agua del pico es la que se saca del río, se infiltra en la ladera y es la que sale con más retraso. Entonces conseguimos regular el río, hacer que lleve un caudal más o menos constante a lo largo de todo el año, simplemente con estas tres acequias. Si nosotros bajáramos la densidad o la subiéramos y pusiéramos un dosel óptimo de vegetación forestal, podríamos, en este caso, incrementar también la infiltración del agua en el acuífero e incrementar los recursos de la cuenca. Ese tipo de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua son las que mejor funcionan en este tipo de cuencas de alta montaña. Nosotros lo que hicimos
fue monitorizar con muchos aparatos todas las acequias de este río y también distintos tramos del río, y medimos lo que infiltraban las acequias de careo. Y por ejemplo en este río, en el que estuvimos midiendo varios años, pues si por el río pasaban por la parte de abajo, estaban pasando 5,3 hectómetros con 33 metros cúbicos en los datos que medimos ese año, 3 y pico hectómetros fueron infiltrados directamente con las acequias de careo, con los retornos del río. Es decir, más de la mitad del agua que ha pasado por la estación de aforo previamente ha sido infiltrada con las acequias de careo. Toda esa agua lo que sale es más tarde, no se incrementa el caudal de la cuenca, lo que hacemos es que tenga más caudal durante los periodos de sequía. También se aumenta la mineralización del agua. El agua que baja por los ríos en Sierra Nevada es prácticamente agua destilada, no sirve ni para quitar la sed, ¿no? Pero una vez que pasa por los acuíferos, incrementa su conductividad, se modifican también sus características hidroquímicas y ya tiene unos 200 y pico microsiemen, que es un agua que está muy bien para utilizarla para uso de agua de boca. Y también se mejora los ecosistemas. Miren, en Sierra Nevada tenemos los robledales más meridionales de Europa, y los robledales requieren una cantidad de agua importante. Este es uno de los más meridionales, el de Cañar, y los ecólogos, cuando empezaron a analizar las imágenes de satélite, con estos índices que analizan el índice de verdor de la vegetación, vieron que había varios robledales, 3 en concreto, que tenían un índice de verdor mayor que el resto durante buena parte del año. Y lo aducían a que había unas brisas marinas que entraban del Mediterráneo y que entraban precisamente en esos tres robledales. El que conoce la sierra sabe que esos robledales tienen un índice de vegetación constante a lo largo de todo el periodo que les toca, porque tienen acequias de careo y porque tienen acequias de riego, que pasan por la mitad, ¿no? Entonces, nosotros hemos medido, hemos comprobado que efectivamente hay una infiltración y que eso sucede en estos robledales que están también modificados por la intervención de la mano del hombre, porque estos robledales son robledales comunales, que se gestionan de forma comunal y que eran irrigados y son irrigados y que son recargados con agua de las acequias. Y el que pasea, ahora mismo estamos trabajando con un grupo de investigación de ecólogos de la Universidad de Almería para determinar efectivamente cuál es el incremento de diversidad que generan las acequias. A simple vista se ve, ¿no? Pero hay que analizarlo y estudiarlo con detalle. Agua arriba de las acequias, las condiciones de humedad son menores, agua abajo son mayores. Entonces, eso hace que haya un contraste entre la agua arriba y agua abajo, un contraste que es una de las señas de identidad de Sierra Nevada, ¿no? Esos paisajes culturales en los que el hombre pues, ha sabido adaptarse a las condiciones climáticas. Lo mismo pasa cuando se va analizando la distribución de especies y la variedad de especies arbóreas que hay a lo largo de la acequia, y también se puede aplicar a los mamíferos, etcétera. Voy a ir terminando. Les voy a hablar también de que hemos investigado la antigüedad de los careos en una acequia en donde al final se vierte todo el agua, se van acumulando los sedimentos, y nosotros con una serie de técnicas de prospección geofísica lo que hicimos fue ver dónde había mayor espesor. Esta es la acequia, aquí termina, aquí se infiltra todo el agua que se vierte, y queríamos ver dónde había mayor espesor de sedimento para hacer unas perforaciones que hicimos en esos sitios y extraer ese sedimento. Hay una técnica que se llama técnica de datación con ostoluminiscencia de granos de cuarzo, que te permite saber cuántos años lleva un grano de cuarzo sin que le dé la luz del sol. Es una técnica que se utiliza mucho en arqueología. Y nosotros vimos que estábamos en torno a 1200, 1300 años de antigüedad, los sedimentos más antiguos que estaban asociados a esta acequia. También hay documentos en la Catedral de Guadix, en Granada, en la que hay un litigio del año 1080, escrito en árabe, en la que el cadí de Guadix tuvo que ir a un pueblo que se llamaba Bartillana, que está entre Lugro y Jerez del Marquesado, porque hubo un litigio, porque los de Bartillana alargaron una acequia y la metieron en su pueblo. Entonces tuvo que ir el cadí a dirimir quién tenía razón. Entonces es el primer documento escrito que habla sobre las acequias de careo, pero empezaron a desarrollarse con la entrada de los musulmanes. Todos los datos que tenemos apuntan a eso.
¿Y por qué es importante saber la edad de los careos? Porque si nosotros vemos cómo ha evolucionado el clima en los 5.000 últimos años, esto sería una gráfica de la variación del contenido en oxígeno 18 en el hemisferio norte, que se sacó con unas perforaciones que se han hecho en Islandia. El contenido en oxígeno 18 varía de forma paralela a la temperatura, o sea que cuando hay mayores contenidos es cuando más temperatura tenemos en la superficie del planeta, en este caso en el hemisferio norte, y vemos que en esos periodos cálidos que ha habido con anterioridad, pues siempre se han desarrollado culturas que han sabido aprovechar bien el agua subterránea. Los primeros Qanat persas son de este periodo, que fue hace unos 4.500, 5.000 años. Los minoicos también hicieron los primeros acueductos, captando manantiales cársticos para abastecimiento de palacios como el Palacio de Nosos en la isla de Creta. Los romanos utilizaban los acueductos, pero mucha gente no sabe que el 80% de los acueductos que había en Hispania, pues en su mayoría partían de manantiales o partían de captaciones en galerías. A los romanos les gustaba que el agua de abastecimiento fuera subterránea y que no fuera superficial. Incluso la propia ciudad de Roma no se abastecía del río que pasa por la ciudad, sino se abastecía con una serie de canat o galerías que se transportaban ese agua con acueductos hasta la ciudad. En el periodo cálido medieval es cuando se desarrollan estos sistemas de recarga de acuíferos y si han servido para superar esa crisis climática que tuvimos en la Edad Media, ¿por qué no van a servir para la que tenemos en la actualidad? Estamos viendo que ahora mismo se está incrementando, faltan los últimos años aquí en esta gráfica, pero se está incrementando notoriamente el calentamiento. Pero si esto sirvió aquí, ¿por qué no nos puede servir ahora? Nosotros pensamos que sí puede servir, porque incluso en la época medieval parece que la agricultura que había en Sierra Nevada era mucho más intensa que la que hay en la actualidad. Entonces es un sistema que ha superado esos periodos de crisis climática y también de crisis ambiental. De aquí, de Sierra Nevada, se echó a los moriscos en el 1500 y pico. Y sin embargo se dejó a los acequieros para que siguieran gestionando los recursos. Y ese sistema ha aguantado hasta nuestro tiempo. Eso es lo que se llama un ejemplo de resiliencia. Bueno, lo publicamos también en un artículo demostrando que era uno de los sistemas de recarga más antiguos o el más antiguo que se conocía en Europa. ¿Cuál será el futuro de las acequias? Pues nosotros estamos contribuyendo de la manera que podemos. Hacemos nuestros artículos internacionales, digo en revistas de impacto, para que la comunidad internacional sepa en lo que estamos trabajando y que estos sistemas son eficientes desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista hidrológico. Estamos representados dentro del grupo de expertos de soluciones basadas en la naturaleza en la Comisión de Agricultura y el Medio Rural de la Unión Europea, donde presentamos los resultados y ha sido uno de los ejemplos estrellas, porque ahora se están intentando inventar nuevas soluciones y esta ya lleva funcionando 1000 años y ya ha demostrado su eficiencia, ¿no? Nos postulamos también ante UNESCO para que nos reconociera como un sitio donde se hace un manejo ecohidrológico del agua, que para eso tiene una cátedra, y el comité científico nos lo reconoció, bueno, a nosotros no, a los que hacen esta forma de manejar el agua, en junio del año pasado, de forma que ahora mismo hay 30 sitios demostrativos en el mundo donde se hace un manejo ecohidrológico del agua y las acequias de Sierra Nevada son el primer sitio demostrativo y el único que hay en España por el momento. Hacemos artículos de divulgación científica que los tenemos en formato electrónico para que la gente pueda conocer los resultados de nuestra investigación. Estamos formando a investigadores, trabajamos mano a mano con las comunidades de regantes locales, porque sin su ayuda nosotros tampoco podríamos hacer nuestra investigación y nosotros le ayudamos en lo que podemos, aunque también esté fuera del ámbito científico. Hay la Universidad de Granada, el laboratorio Memolab, que dirige el profesor José María Martí Tibanto, también está haciendo una labor fantástica con actuaciones de recuperación mediante voluntariado de sistemas ancestrales de acequias de riego y de sistemas de acequias de careo.
Estas jornadas son súper interesantes porque los acequieros y las personas mayores pues van enseñando a los más jóvenes a que vean cómo se limpia una acequia, y después de hacer ese trabajo pues se hace una comida en común y se aprende mucho. Este tipo de actuaciones ya se están haciendo también en la comarca de La Vera, en Cáceres, donde había otras acequias muy parecidas a las acequias de Careo, que se llaman pesqueras y que estaban en su mayoría abandonadas, y están haciendo lo mismo que nosotros y recuperando acequias. Damos conferencias donde nos llaman. Si nos llaman de la televisión, pues también hacemos nuestra contribución. Hay dos programas que están muy interesantes, uno en Tesis de Canal Sur y el otro que se hizo en el Escarabajo Verde, que se llama Sembrar Agua, y que ha recibido un premio europeo y se está ahora mismo traduciendo al inglés para presentarlo en casi todas las televisiones públicas europeas, porque fue un programa que gustó mucho. Y bueno, nos han entrevistado de periódicos como el The Guardian, de la BBC, hace poco también nos hicieron una entrevista en el Le Monde y también en la prensa local, y hay otras plataformas como la de The Conversation que también llegan a mucha gente. Hace poco publicamos un artículo y en los 3 primeros días ya tenía un seguimiento de una descarga de más de 12.000 lectores. Y también cuando nos invitan a dar una charla en cualquier instituto, este es el instituto, es uno de los institutos que hay en Guadix, que es donde yo hice secundaria, pues, y me hacía mucha ilusión, pues damos una charla. Y hacemos también vídeos divulgativos como el que les voy a presentar ya para terminar, que solo dura 2 minutos, y que también les pondré a su disposición si quieren utilizarlo. Voy a ver si se reproduce. Sierra Nevada. Sube un poquito la voz, Sergio. Internacionalmente. Muchas singularidades destacadas. Sus habitantes eficientes y sorprendentes sistemas de manejo del agua. Comienzos de la Edad Media, sido la bruja, las acequias se derivaban en sin embargo, había que crear para retener. Se escapaba de esta forma nacieron las acequias de los comunes excavados en la tierra. Los acequios derivan del agua. Para infinito. Sabes que el agua los acuíferos surgiendo meses después más abajo. Tierras y ríos permitían así a las poblaciones de la zona disponer de agua durante todo el año. El sistema de manejo del agua y estáis fabricando en sur de España hace ya más de 1000 años. Tienen unos paisajes similares en los que las terrazas de cultivo y los pastos existen ecosistemas de alto valor ecológico. Si queremos mantener el agua de los ríos y las fuentes de Sierra Nevada, si queremos mantener sus pueblos, paisajes culturales y los ecosistemas asociados a las acequias de Careo, debemos también transmitir a las nuevas generaciones miles de años de observación de la naturaleza. Bueno, parece que el sonido no era muy bueno, pero si ustedes ponen careos dentro de YouTube, ponen careos, siembra y cosecha del agua en Sierra Nevada, pueden verlo, ¿vale? De todas maneras, compartiré el enlace. Y ya para finalizar, pues me gusta acabar la presentación con esta diapositiva. Aquí tenemos un acequiero, un agricultor de Bérchules de los años 50 o 60 del siglo pasado, porque está posando ahí orgulloso de su parcela. Cualquiera que lo vea dirá, pues tiene una pinta muy desorganizada. Pues eso es a la agricultura que se está tendiendo ahora, una agricultura ecológica intensiva en la que las judías, que es lo que hay aquí, aportan compuestos nitrogenados al maíz
y el maíz le da soporte para que crezca la judía, ¿no? Y el agua que hay en el subsuelo es agua que ha sido recargada previamente con las acequias de careo, con este sistema que decimos que es una solución basada en la naturaleza. Entonces, el manejo del agua que se hace en Sierra Nevada es un ejemplo de herramienta de adaptación al cambio climático, es un ejemplo de resiliencia y es un ejemplo de solución basada en la naturaleza. Muchas veces buscamos fuera, en otros países más avanzados, ejemplos de sistemas de gestión que sean sostenibles, que sean sistemas a seguir, y los tenemos delante de nuestras narices. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, por tu intervención. La verdad que ha sido un placer que compartas todo este conocimiento y la verdad que te agradecemos que permitas la grabación de esta sesión para poderla poner a disposición de todos los docentes. Como sabéis, se va a subir el vídeo al portal de Aldea. Y bien, a continuación vamos a abrir el turno de preguntas que nos han llegado desde el chat. Y tal y como te comenté antes, Sergio, antes de empezar tu ponencia, me parece muy interesante la visión tan amplia que ofreces de las distintas posibilidades que ofrece la incorporación de la infraestructura verde, ¿no? De lo que llamas infraestructura verde para la gestión del agua. Y al hilo de esto, pues tenemos aquí una pregunta que dice que ¿cómo crees que podríamos aplicar soluciones basadas en la naturaleza respecto a la gestión del agua en las cuencas hidrográficas como la del Guadalquivir, que está aquí muy cerquita nuestra? Bueno, pues algunas de las acequias de careo que hay en Sierra Nevada están en la cuenca de Guadalquivir, o sea que algunas de estas se podían recuperar. Precisamente en la cuenca de Guadalquivir es donde más acequias de careo hay abandonadas, porque hay presencia ya de embalses, pero lo mismo que se está haciendo en Lima se podría hacer aquí, ¿no? Es recuperar esas acequias para que también los ecosistemas que hay por debajo puedan tener un mayor grado de humedad durante todo el año. Pero estos sistemas también son sistemas que inspiran a nuevas soluciones, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora en California, que tiene un clima muy parecido a Andalucía. Ahora se está subvencionando los riegos de invierno en cultivos como, por ejemplo, la alfalfa, en los nogales, en los almendros o en las vides. En invierno el consumo de agua de estas plantas es muy bajo, entonces se le da subvención a los agricultores para que rieguen, porque buena parte del agua que se riega en invierno se infiltra en el acuífero. Eso se hace de forma tradicional en la Vega de Granada, que se llaman los riegos de entarquinao, le llaman los agricultores. Entonces esos riegos lo que hacen es que contribuyen a la recarga de acuíferos. Muchos acuíferos en Andalucía, que son las grandes, en el aluvial de Guadalquivir, son los que sufren una explotación más importante del agua subterránea. Entonces, los años en los que hay exceso de agua, esa misma infraestructura hidráulica, si tuviéramos una visión más amplia, podríamos utilizarla para recargar los acuíferos, simplemente utilizando los sistemas de riego. En Francia y en Italia se está subvencionando para que se riegue el arroz también en invierno, se hagan unos riegos de invierno y incrementan de ese modo la recarga del acuífero. Los arrozales suelen estar en zonas de descarga de agua subterránea y como en Doñana, y entonces siempre hay mucha afluencia de pájaros y por eso en estos países se está fomentando que se rieguen los arrozales en invierno pues para recargar los acuíferos. Pues bien, en la Albufera de Valencia se hace también de forma tradicional un regadío de invierno que se llama la perelloná, y se hace no se hace con el fin de recargar el acuífero, simplemente por tener las parcelas preparadas cuando llegue la época de riego, se hacen como esas pruebas, ¿no? Entonces, estos sistemas de riego de invierno, por ejemplo, son una réplica de los regadíos tradicionales, ¿vale? En París la zona, el acuífero que se utilizaba para abastecimiento de la ciudad de París, estaba contaminado porque había una agricultura intensiva muy potente. Pues se ha hecho a través de subvenciones que los agricultores pasen de agricultura intensiva a una agricultura ecológica y se les compra el producto. De forma que a los colegios que hay en París están obligados a comprar esos productos ecológicos. ¿Qué se ha conseguido de esa manera? Pues que los niños coman mejor
y se ha conseguido que el acuífero tenga menos contaminación por compuestos nitrogenados, por plaguicidas, etcétera. Entonces, ese tipo de actuaciones, este tipo de formas de manejar el agua ancestrales nos pueden servir de idea para desarrollarla. Ahora mismo nosotros vamos a participar en un proyecto europeo en el que quieren precisamente ver dónde se pueden replicar estos sistemas en toda Europa. Y además, no solo eso, sino estos sistemas también pueden generar energía, porque los antiguos molinos que había en las acequias, que ahora están abandonados, ahora se pueden poner en marcha otra vez porque se han desarrollado una serie de microturbinas súper eficientes energéticamente que permiten aprovechar el movimiento del agua en las acequias de riego para generar electricidad. Entonces, estos son sistemas inspiradores porque nuestros ancestros, sin placas solares, sin traer minerales de China ni alta tecnología, pues también supieron superar la crisis climática, ¿no? Muy bien. Bueno, has hablado de Doñana. Doñana es un gran llano y dice Lola en el chat, ¿este sistema de acequias de careo se puede llevar a terrenos llanos? Pues entiendo que por lo que has estado comentando, sí, ¿no? Bueno, mira, otra forma de recargar los acuíferos que está inspirada también en las acequias de Careo y en la Amuna y que están haciendo nuestros compañeros en Perú, del Consejo Nacional de Riego, es con los canales de riego, que todo el Bajo Guadalquivir está lleno de canales de riego. Aquí en España la mayoría se construyeron en hormigón, pero hay muchos que tienen pérdidas. Pues esas pérdidas, cuando se producen dentro de un acuífero, no hay que repararlas, porque está recargando el acuífero. Si tú haces que ese canal lleve agua en los años que hay una lluvia importante y que hay exceso de agua en los embalses, está recargando el acuífero aprovechando ese mismo canal. En Chile, los canales la mayoría están sin revestir, son de tierra, entonces tienen pérdidas de un 20, un 30%, y como alimentaban a algunos acuíferos de propietarios minifundistas, lo que han hecho en vez de impermeabilizarlo es hacer que durante más parte del año circule agua porque se saben que está recargando a esos acuíferos. Entonces, en las zonas llanas, los canales de riego, los riegos de invierno se pueden aplicar. Y otra cuestión que está ahora en boga también mucho aquí en Granada es el riego de choperas. Las choperas se riegan por inundación y una parte del agua también acaba recargando el acuífero. Además, tienen una gran absorción de carbono y de los compuestos nitrogenados. Entonces, en muchos sitios se están utilizando para que el agua que sale de las depuradoras de ciudades como Granada, en vez de ir directamente al río, se utiliza previamente para regadío de las choperas y así se aprovecha también el poder autodepurador del suelo y de los acuíferos para que cuando llegue el agua al subsuelo, pues llegue en mejores condiciones y esos compuestos nitrogenados, esos compuestos, el carbono, la materia orgánica que tiene el agua que se haya podido escapar de la depuradora, pues es asimilada por el propio árbol, ¿no? Todo ese tipo de sistemas son sistemas que aprovechando a la naturaleza, pues podíamos utilizar para hacer un menor consumo de energía y un manejo del agua más eficiente que no solo se base en presa y hormigón. La verdad que sí, muy interesante. Nos llega otra pregunta y dice, ¿qué opina usted del espíritu que emana sobre la gestión de cuencas hidrográficas de la directiva Marco de Agua y el modelo que se utiliza en la cuenca andaluza? Preguntan si se fomenta la participación y si se contemplan los criterios ecológicos y de sostenibilidad en dicha gestión. Bueno, pues hace poco se ha publicado un libro de gobernanza del agua en España y eligieron uno de los casos de estudio que están contemplados en ese libro de gobernanza, una de las cuencas que nosotros estudiamos, y lo ha escrito el profesor Emilio Custodio, pues, que es uno de los referentes en hidrogeología en España y en el mundo. Y en su capítulo de conclusiones, que habla sobre la gobernanza, dice que está muy limitada. Y me explico. Ahora mismo se hacen los planes hidrológicos, se ponen a información pública y luego la gente opina. Eso no es una participación. La participación no es solo opinar sobre un documento que ya te han hecho. La participación implica mucho más.
implica que tú trabajes. Las zonas que hay conflictos se deberían de haber creado comunidades de usuarios que participen realmente en la gestión, no solo que respondan o hagan un tipo de alegaciones a un informe que se hace cada 4 años. Entonces, la participación está contemplada en la Directiva Marco del Agua, pero no es efectiva todavía. Y la legislación, luego hay otro aspecto, que es que la Directiva Marco del Agua la han hecho europeos del norte. En Europa, el abastecimiento a la población se hace en un 80 o un 90% con agua subterránea, porque los ríos están contaminados por el tema de la actividad industrial. Entonces, le dan mucho más valor a proteger los acuíferos porque ellos se abastecen, la población se abastece de los acuíferos. En España, que somos el país más árido de Europa, el 80% del agua que utilizamos para abastecimiento es agua de los embalses. O sea que somos una anomalía total. Pero la forma de gestionar el agua que nosotros podemos aplicar tiene que ser distinta a la de los europeos, porque en Europa llueve más, no hay esos periodos secos tan bruscos como los que tenemos nosotros, y aquí es mucho más difícil gestionar bien el agua que en Europa. Pero también partimos de un modelo que yo creo que es erróneo porque se basa muchísimo en el uso de los embalses. Y cuando llega un periodo de sequía, con 3 o 4 años, vemos lo que tenemos. Se quedan todos los embalses y se recurre de forma descontrolada a hacer pozos. Todavía no han empezado a hacer pozos. Seguro que este año, si no llueve, veremos cómo empiezan a resurgir máquinas de perforación por todos lados de forma desorganizada y no bien hecho. Aquí, por ejemplo, en Granada, en la sequía del 95, nos quedamos sin agua, que fue cuando la Copa del Mundo de esquí, que tampoco se pudo celebrar, ¿no? Pues nos quedamos sin agua y estamos encima de un acuífero que es de los que más recursos de agua, más reservas de agua tienen de toda Andalucía, que es la Vega de Granada. Se hicieron 10 pozos y se acabó el problema de sequía. Ahora mismo esos pozos están funcionando. La empresa de abastecimiento de Granada los tiene operativos y cuando llegan estos periodos, pues se tira de los pozos, ¿no? Porque se tiene una fuente alternativa de suministro. Pero eso que se hizo aquí en Granada y que algunos pozos se hicieron en otras ciudades, pues no se han seguido manteniendo y seguro que como este año no llueva, pues vamos a tener problemas y vamos a empezar de nuevo de forma desorganizada a, A tirar. a tirar del agua subterránea, como siempre. Ujú. Muy bien, y ya para terminar, la última pregunta nos la llevamos a nuestro terreno, que es el educativo, y nos hacen la siguiente cuestión. ¿Cómo cree que en un centro educativo puede participar una solución basada en las personas o en la naturaleza? Pues mira, una buena experiencia sería que os llevarais a los alumnos a una reunión de una comunidad de regantes. Previamente le tendríais que avisar a los regantes para que no dijeran muchos tacos y que no se enfadaran de forma muy brusca, pero las comunidades de regantes son sitios donde se resuelven problemas, son sitios donde se actúa por el bien común, o al final se tiene que actuar por el bien común. Antiguamente se hacían trabajos aquí en Sierra Nevada muy interesante porque estaban obligados cuando se hacía la limpieza de las acequias, tú estabas obligado a ir y si no ibas tú tenías que mandar a alguien que fuera en tu lugar porque si no estaba mal visto. Pues eso lo vemos ahora en Sudamérica. Yo voy bastante por allí con el motivo de la red esta de investigación y es alucinante porque allí se sigue haciendo así. Allí se llama la faena, los trabajos que se hacen del colectivo y tienen que ir todos. Y cuando se hace la limpieza de Amuna, tienen que venir los hijos que están estudiando a lo mejor en Lima, vienen a limpiar. Luego se hace un fiestón y se hace una verbena y todo el mundo también va por la fiesta, ¿no? Pero ahí es donde se resuelven los problemas y asistir a alguna una de estas sesiones de las comunidades de regantes pues yo creo que es una labor muy instructiva de cómo se pueden buscar soluciones basadas en la gente, ¿no? Muy bien, pues genial. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. En el chat los asistentes lo están diciendo, que ha sido una ponencia muy interesante. Y nada, simplemente para terminar, agradecer tanto a Sergio como a todos los participantes, todos los asistentes que estáis aquí, vuestro interés por esta temática
y en estas dos jornadas, tanto en la de ayer como en la de hoy. Así que muy buenas tardes y muchas gracias. Bien.